Buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Bienvenidos a la segunda conferencia de jornada FQ Explorando Nuestro Futuro. El día de hoy tenemos nuestra segunda conferencia con el maestro José Luis, que nos hablará de AMED en procesos de transformación en la industria alimentaria. Muy bien. El químico farmacéutico biólogo José Luis Granados es químico farmacéutico biólogo de la UNAM, maestro en administración industrial por parte de la UNAM. Está certificado en Lean Six Sigma Black Belt por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM. Tiene una experiencia profesional de más de 30 años en la industria de transformación en empresas transnacionales como Syntex, Grupo Russell, Merck Sharp and Dohme, Wyeth Pharmaceutical and Nutritionals. Es líder para obtener la certificación clase A en Merck Sharp y Dohme, Kata Coach y líder de proyectos de mejora continua MCD, líder en la implementación en la administración de la calidad a través de sistemas, Training and Operational Excellence Manager en Wyeth Pharmaceutical, miembro senior de la American Society for Quality, en proceso de certificación de LSSBB por ACQ, American Society for Quality. Tiene 22 años como coordinador académico y profesor de diplomados para el ITESM, CCM, CM, SF y en certificación de LSSBBB en diversos sectores industriales de la industria farmacéutica, Lean Manufacturing y Lean Enterprise, procesos de manufactura y servicios. 20 generaciones, en la que se tuvieron como egresados 20 generaciones del sector farmacéutico, 52 generaciones de Lean Manufacturing, 64 generaciones de Lean Enterprise, procesos de manufactura y servicios. Cuenta con más de 25 años como consultor en la optimización de procesos industriales de transformación y de servicios, impartiendo capacitación y asesoría en metodologías Lean Six Sigma, proceso ISO 9001, QMS 2015, gestión de riesgos, regulación farmacéutica e industria de alimentos, y actualmente representa a la empresa Lincrece como consultor en procesos industriales de transformación y de servicios, aplicando metodologías de Lean y Six Sigma en la cadena de valor del negocio y la cadena de suministro de las organizaciones. Asesora en la implementación de normas ISO, así como en la aplicación de procesos regulatorios. Muchísimas gracias y bienvenido, QFB José Luis Sabino Ruiz Granados. Muchas gracias, Sebastián. Antes que otra cosa, agradezco la invitación para estar con ustedes. Entiendo, estudiantes de la carrera de Química de Alimentos. La idea aquí es compartir, pues, la experiencia, las vivencias, este recorrido durante estos años en la industria de transformación y de procesos, ya sea de servicios, en el sector industrial en general. Soy químico farmacéutico de formación, pero lo que hemos notado, y así va a versar la plática, es que son dos carreras muy afines. La única diferencia, si acaso, sería el producto final obtenido, pero los procesos en general tienen la misma base, tienen el mismo concepto, y por lo tanto, pues esto nos permite ahondar en todos los procesos de transformación, ya sea de industria de alimentos, de medicamentos, metalúrgico, de automotriz, en fin. Todos tenemos, digamos que estos, los mismos conceptos, los mismos, nos identificamos con procesos similares, si no es que iguales, pero al final adolecemos de la misma enfermedad. Bien, pues vamos a comenzar. Aquí está, si ven, espero vean mi presentación. Vamos a tocar ahora el tema de AMEF en procesos de transformación en la industria alimentaria. Y vamos a enfocarlo, obvio y lógicamente, a la parte de la industria de los alimentos, utilizando las metodologías de Lean y Six Sigma. Como todos sabemos, en todo proceso de transformación, ¿sí?, partiendo de insumos y materia prima, hasta tener un producto final, en todos los procesos de transformación partimos de materia prima, para que al final tengamos un producto listo
para ser distribuido, listo para su distribución, ahí me faltó la T, y en la que tenemos pues diagramas de flujo, ¿verdad? Que nos dicen las secuencias de nuestros procesos. Y en este caso, el diagrama de flujo que yo les voy a presentar es una línea determinada de producción en la que parten ya del producto terminado, del producto a granel, lo empacan y lo entregan como un producto en alimentos. Yo les puedo decir que el producto final, pues es un producto, es una mayonesa, un producto que en la industria farmacéutica le llamaríamos una, pues, suspensión o emulsión, ¿verdad? Y en este caso, pues es una mayonesa. Y aquí está su diagrama de flujo. Si, como ven, partimos de la recepción de materias primas, la recepción de producto para el empaquetamiento, para el acondicionamiento. Estas pues se tienen almacenadas, se hace un proceso de pesado de las materias primas para entrega a fabricación. En fabricación se hace un armado del equipo que en este caso se le llama premezclado. Se lleva a cabo el proceso de molienda, se genera el proceso de fabricación como tal, que no son más que pasos, operaciones unitarias que ustedes ya conocen en su formación como químicos en alimentos. Y estos procesos de fabricación, a través de esa molienda, nos llevan a un envasado. En este caso de proceso de fabricación hablamos de cómo se fabrica esta emulsión o esta suspensión, que en este caso sería una mayonesa. Puede ser McCormick, puede ser Hellmann's, puede ser de la marca que ustedes quieran, pero la forma farmacéutica es la forma, las propiedades fisicoquímicas de ese alimento, que en este caso es la mayonesa, es una emulsión o una suspensión. Muy bien. Teniendo ya este proceso de fabricación, se pasa al área de empaque, ¿verdad? Y a través de un sistema de flujo de fluidos, se lleva a un envasado. Se mete el envase en estos recipientes que son las mayonesas de diferentes tamaños, se etiquetan, se empacan, primero como empaque unitario, después ya en cajas colectivas, y este empaque pues se embala y se envía a través del transporte a los CEDIs, que son los centros de distribución. Muy bien, ¿por qué empezamos con este diagrama de flujo? Bueno, en todo este diagrama de flujo y en cada una de las operaciones unitarias de cada uno de estos subensambles o subprocesos, tenemos que se presentan muchos tipos de desperdicio. Y aquí estamos enfocándonos a la parte del Lean. Desperdicios como sobreprocesos, productos defectuosos, sobreinventario de insumos, o sea, el WIP en planta es muy alto, ¿verdad? Tenemos procesos de retrabajo de estos productos, pruebas de ingeniería, inspecciones de calidad, tiempos de espera, transporte, sobreproducción, producimos más de lo que nos pide el cliente, y eso va en contra de lo que son los conceptos de Lean. ¿Y por qué les comento todo esto? Porque al final, en todos estos procesos donde se tienen desperdicios, vean lo que está aquí. Esto va a ser el origen de potenciales desviaciones que se van a reflejar en problemas en nuestros procesos. ¿Problemas como qué? Pues dependiendo del proceso en el que estemos, va a ser la problemática. Aquí vamos a hablar de, ya lo tenemos empacado y resulta que fue mal etiquetado. Pues ahora hay que quitarle la etiqueta y entonces hay que volverlo a etiquetar, ¿verdad? Y a eso le podríamos llamar que es un retrabajo. Tenemos un producto que se está separando, entonces hacemos un sobreproceso porque resulta que tenemos problemas de calidad, ¿no? Tenemos que, como quitamos las etiquetas, pues ahora vamos a pedir más etiquetas y entonces estamos teniendo un sobreinventario de estas etiquetas y eso, todo esto que ustedes ven aquí, todo esto le va a incrementar el costo a nuestros procesos de producción y de empaque, así como de distribución. ¿Por qué razón? Porque el mayor desperdicio que tenemos nosotros y que aquí lo tenemos como sobreinventario de insumos son los inventarios de producto terminado. Y aquí empezamos con un gran problema. Muchas de las empresas que están en el sector industrial de transformación
se sobreinventarían para poder entregar este producto terminado al cliente final, al consumidor final. ¿Qué pasa si no tienen inventarios altos? Pues entonces podemos caer en la no entrega de producto porque hay muchos problemas en nuestros procesos, aparte de los que ya les mencionamos aquí. Y estos, digamos que son la antesala para originar potenciales desviaciones que se van a reflejar en un problema. Yo les acabo de decir uno que es una etiqueta mal puesta y que hay que retrabajarla para ponerlo mal, pero ese sería de los menores en los problemas. Hay problemas que hasta tenemos que desechar el producto. Y eso obviamente va en contra de las utilidades de la empresa. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es que vamos a tener que tomar decisiones, correr riesgos en estos escenarios de desperdicio que nos van a originar potenciales desviaciones y, claro, problemas. Por lo tanto, es pero muy, muy importante y primordial que nosotros hagamos e implementemos y apliquemos metodologías de análisis de riesgo para que con ese riesgo residual, una vez que nosotros implementamos algún plan de acción resultado de ese análisis o de ese AMEF, ¿sí?, podamos tomar decisiones si ejecutamos ese plan o no con base a ese riesgo residual. Que conforme vayamos avanzando les voy a ir diciendo en qué se va a ir impactando o mitigando esos riesgos. Entonces, esto es lo que tenemos que estar nosotros constantemente evaluando y analizando. Por lo que ven aquí, pues lo primero que le están pidiendo a una persona egresada y que lo que necesita el sector industrial es que solucione problemas. Y no nada más que solucione problemas. Eso digamos que es la primera aproximación hacia un proceso bajo control. Lo importante aquí es que no nada más solucionemos problemas, sino que los prevengamos, que no tengamos esos problemas. Que de hecho esa es la base de todas las normas ISO. La ISO 22000 y otras que vamos a tocar aquí. Por lo tanto, cuando nosotros abrimos, pues, o tenemos una desviación, y vamos a hacer la investigación correspondiente para ver qué fue lo que sucedió, si fue fuera de tendencia, si fue un fuera de especificación, si fue algún desperdicio, fue un retrabajo, un reproceso, qué sé yo, se hace una investigación. Y entonces, como se ve aquí, podemos hacer algo mejor buscando al científico que llevamos dentro, aplicando lo que nos han enseñado en la escuela, el método científico, ¿verdad? Aplicando nuestros PDCAs, aplicando nuestros A3, aplicando nuestros 8Ds, pero también podemos hacer algo aún peor, que es que del científico nos vamos al buscar el abogado del diablo que llevamos todos dentro. El señalar, tú fuiste, Chihuahua, ¿a poco? Y luego, a ver, y empezamos a buscar hasta en donde no debemos de buscar. Y vean, unos bien preocupados investigando y otros, pues, es tu problema, no es el mío. Ahí tienen a la Mona Lisa, ¿verdad? Enseñándonos los pies más que a la Mona Lisa como tal. Otros haciéndola de juez y parte. El punto aquí es que nos tenemos que enfocar a encontrar la solución a ese problema y no nada más ser juez y parte y que yo doy una imagen, pero realmente lo que está atrás de esa imagen, pues es ese buitre, que en lugar de ayudar, nos va a perjudicar. Entonces, ustedes pueden escoger, o buscan ese científico que llevan dentro, o van y hacen uso de ese abogado del diablo que también llevamos dentro. ¿Cuál creen ustedes que se utilice o que cuál de estos dos modelos nosotros tomamos o nosotros hacemos referencia? Pues miren, hacemos los dos, pero cuando nos sentimos acorralados y no encontramos la solución, nos vamos al abogado del diablo. Entonces, aquí el punto es, chicos, que nosotros tenemos que desarrollar habilidades que antes les llamábamos habilidades maestras, ahora son requisitos básicos. ¿Cómo cuáles? Pues sí, van a entrar a aprender. Por eso muchos entran como becarios.
donde se les dan pequeñas responsabilidades, pero van aprendiendo. Y muchas de las veces es un autoaprendizaje, enfocándose, y no se les olvide, chicos, a la solución de problemas. Esto es lo que la industria está necesitando ya, que ustedes sean expertos en solución de problemas. Pero mi consejo es, primero, remedien, sí, porque la industria está llena de problemas, pero después enfóquense a prevenir. Y ese es el propósito de la MEF, ¿sí? La prevención a través de uso de Pocayox. Tienen que tener una visión proactiva, no nada más enfocarse a lo que hacen y a lo que saben, sino tienen que abrir el abanico. Tienen que aplicar su liderazgo, ¿verdad? Ser líderes, y no nada más ser líderes de decir aquí y allá, sino generar un liderazgo que les dé a ustedes seguidores participativos y activos, no seguidores pasivos. Ese es el tipo de liderazgo que ustedes tienen que aplicar. Y mire, de liderazgo tenemos muchas formas de generar liderazgo, muchísimas. El que no trabaja en equipo está pelas, de una vez se los digo. Ustedes tienen que desarrollar esa habilidad de poder comunicarse con otros, precisamente para la solución de ese problema, y tomar las riendas de líder en ese trabajo colaborativo para no perder el foco. Y finalmente, algo que adolecemos, y más la UNAM, chicos, se los digo de veras, en serio, yo que he tenido la oportunidad de estar en otras dependencias educativas, nosotros los universitarios somos muy reservados, somos muy callados, no decimos lo que pensamos, tenemos mucho cuidado en expresarnos, bueno, yo podría decir que hasta miedo. Y en otros lugares, en otras escuelas educativas, no los callas, no los callas. Entonces nosotros tenemos que ir y aprovechar y especializarnos a hacer una comunicación efectiva. Y estos son los requisitos ahora básicos que la industria está necesitando de la gente egresada. ¿Por qué? Porque hay gente, así como ustedes, estudiantes, que sale con estas habilidades súper desarrolladas. Bien, y bueno, estas son las 7 habilidades que todo egresado universitario y profesionista deberán tener. Antes esto era como el inglés. Era un nice to have. Ah, ¿qué? Mira, y además sabe inglés. Oye, pues fabuloso, contrátalo. Y ahora es, mira, ni habla y ni siquiera sabe inglés. No, pues estamos mal, ¿no? Entonces vean las 7 habilidades que salió en la revista Entrepreneur, que ahí lo tienen abajo la cita. Y lo primerito que nos dicen de estas 7 habilidades es que tenemos que desarrollar un pensamiento analítico, capaz de resolver problemas y no solamente de seguir instrucciones. Tenemos que proponer, tenemos que cuestionar, tenemos que analizar, tenemos que observar y tenemos, pues como dice ahí, proponer soluciones. Entonces tenemos que desarrollar un pensamiento analítico para la resolución de problemas. Los idiomas ya lo comentamos, ¿verdad? Hay que aprender otros idiomas. Ahora el inglés es un must, ya no es un nice to have, es un deber ser. El profesionista que no sabe hablar inglés, chicos, se los digo de todo corazón y con toda la humildad posible, de veras van a estar muy limitados si no lo saben. O al menos si no se dan a entender. No estamos hablando de que sepan, que la gramática y que el diptongo y que la fregada, no. Con que se den a entender, con eso es más que suficiente. Y finalmente, pues la innovación y el pensamiento creativo. Entonces, no nada más es importante resolver problemas, si ven, digamos que estamos hablando de algo básico. También hay que ser innovadores, tener ese pensamiento creativo y generar solución de problemas con inventiva. Por eso hay que ser pensamiento creativo.
Somos más valorados que antes y la tarea de transformar a las empresas con nuevas formas de pensar, romper paradigmas. Tenemos que romper paradigmas y tenemos que basarnos y tomar como ejemplo nuestro método científico, pero bueno, yo soy enamorado de Lean y de Six Sigma y a eso me he dedicado los últimos casi 25 años de mi ejercicio profesional. ¿Y por qué razón? Porque me ha dado resultado. Yo me desarrollé y yo me formé en una carrera, pero ahorita toco todos los sectores industriales que hay. O sea, hay sectores industriales que se dedican en estos procesos de transformación a hacer cosas que ni por aquí nos pasan, ¿eh? Ni por aquí nos pasan. Bueno, ustedes van a dedicarse a hacer alimentos. Bueno, nosotros vimos un diagrama de flujo de cómo se hace una mayonesa. Así como eso, podemos hacer chiles, podemos hacer pan, podemos hacer todo lo que ustedes quieran. La base es ese diagrama de flujo y las operaciones unitarias. ¿Qué necesito yo para poder tener estas 7 habilidades que ya serán un requisito, no en el 25, yo creo que hoy, ¿no? Si se dan cuenta, la programación, ¿no? La inteligencia artificial, sistemas de respuesta rápida, que ahora se le conoce como Agile, ¿sí? Entonces ahora tenemos que nosotros solucionar problemas de manera rápida, que el proceso no pare, que fluya, que no tenga variaciones y que se entregue el producto lo más pronto posible. Eso es las habilidades, el conocimiento, las destrezas, las competencias que está necesitando el sector industrial de cualquier producto al que ustedes se enfoquen, que sería el alimentario en estos casos. Y para esto, pues bueno, también es la automotivación. No esperen a que sean reconocidos. Si antes era ingrato, ahora es peor, ¿no? Ahora inclusive hasta por ahí llegan a ver entre los perfiles y los requisitos que tenga una alta tolerancia a la frustración. Es esto, que no esperen a que sean reconocidos. Siempre será y seguirá siendo para esto te contraté. Este es tu trabajo. Entonces no esperen a que sean reconocidos y mucho menos que les den más porque hacen lo que hacen. Entonces tienen que entrar en la automotivación. ¿Por qué? Porque el trabajo se va a medir con resultados. Entonces ahora el trabajo se mide y los ascensos se dan y los aumentos se dan en función de los resultados y del desempeño que tengan al dar esos resultados. Esos 2 factores son los más importantes y no en la cantidad de horas invertidas. De hecho, ustedes se habrán dado cuenta de sus compañeros que ya están en la industria de los alimentos, que se la viven ahí. A las 6 de la mañana están ahí y a las 6 de la noche, 7 de la noche y siguen ahí. Entonces, no los van a evaluar por las horas invertidas, sino los van a evaluar a través de esos resultados y ese desempeño. Por lo que el autoaprendizaje, la disciplina y la responsabilidad en fechas de entrega van a ser sus KPIs, que le conocemos como los Key Performance Indicators, o sea, los indicadores de desempeño clave. Bien, pues el manejo de las redes sociales, ¿verdad? La parte de la era digital, estamos en plena era digital, y que estas habilidades sociales no van a ser reemplazadas por la tecnología. Entonces estamos hablando, chicos, de que ustedes tienen que estar en línea con la automatización y en línea con lo que es la inteligencia artificial. Eso no me cabe la menor duda que ya están en ello. ¿Por qué? Porque ustedes son la generación que antes nosotros nacíamos con la torta bajo el brazo y ustedes ya nacen con el chip con el chip integrado al cerebro, ni siquiera bajo el brazo. Bien, van a tener que ser y manejar situaciones emocionales, lo que ahora conocemos como inteligencia emocional, ¿sí? Eso es muy, muy importante, que tengan mucho control sobre sus emociones, ¿sale? Y buscar el bienestar en los centros de trabajo como en los procesos educativos. Bueno, pues nos quedamos con estas 2, dentro de esas 7 habilidades que nos están pidiendo para el 2025, que yo creo que ya están hoy, y más con lo de la pandemia, esto aceleró más estos procesos. Entonces nos vamos a quedar con el 1 y el 3, el pensamiento analítico y la innovación y el pensamiento creativo. ¿Por qué razón? Porque miren, nos vamos a tomar y hacer una pequeña introducción acerca de por qué el AMEF.
Y esto de la gestión de riesgos de calidad que está dentro de la ICHQ9, que es lo que se maneja en la EMA, aquí lo tienen ustedes, si lo ven en color rojito, aquí abajo, ¿sí? Estos son adoptados en el cuerpo regulatorio de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos. Acuérdense que ya somos una aldea global. Entonces nosotros tenemos que pensar global y aplicar local. Y al decir pensar global es que ustedes tienen que estar en línea con las ISOs que se aplican a nivel global, que en este caso sería la 22000 y otras más que vamos a ver. Bien, ¿por qué tomo esto como referencia? Porque de ahí viene precisamente en esta lámina que ustedes ven del lado derecho en un recuadro rojo, que estas son las herramientas recomendadas para aplicar lo que es la gestión de riesgos, ¿sí? Y estas son de las más utilizadas y entre ellas están, pues bueno, los métodos básicos de facilitación de la gestión de riesgo, los diagramas de flujo, hojas de verificación, en fin. Está la MEF, que es motivo de esta plática. Está el análisis del modo, del efecto y de la criticidad de la falla, lo que se le conoce como AMEF, que otros se le conoce como ANFECA. Análisis del árbol de fallas, análisis de riesgos y puntos críticos de control, que es el HACCP. ¿Por qué los tengo en amarillo? Porque esto es básico para poder hacer una MEF. El HACCP, ¿verdad? Análisis de riesgos y operabilidad. Hazard Operation, que está en inglés, ¿verdad? Ese es el HACCP. El análisis preliminar de riesgos, el PHA, la clasificación y filtrado de riesgos y las herramientas estadísticas de soporte. Yo no entiendo una MEF sin una herramienta estadística. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en esta plática a esta, que es el AMEF, ¿sale? Que el AMEF es eso, análisis modal del efecto y de la falla. El análisis del modo y efecto de la falla. Ese es el AMEF, ¿vale? Y sobre eso vamos a hablar. Vamos a ver por qué nos vamos a enfocar en esto. Y entonces, dentro de las herramientas estadísticas de apoyo, tenemos algunas herramientas simples que se utilizan de manera común en ambas industrias, más en estas dos industrias, la farmacéutica y la alimentaria. También en la de automotriz, que esta es el sistema base, el Toyota Production System, de todo lo que les estamos platicando. Pero estas son, digamos que las herramientas estadísticas que más comúnmente se utilizan. Los gráficos de control, ahí vienen todos los ejemplos, véase ISO 7966, que es el de control de aceptación, como tal esos gráficos de control de aceptación, los gráficos de control con promedio aritmético y límites de advertencia, igual con la ISO 7873, las gráficas de suma acumulativa, ISO 7871, gráficos de control de Shewhart, ISO 8258, el promedio móvil ponderado y también diseño de experimentos, histogramas, gráficas de Pareto, análisis de capacidad de proceso. Chicos, esto que les acabo de decir son las que se utilizan de manera común. Entonces, si no estamos familiarizados en una de estas herramientas, pues mejor les sugiero que se familiarice. Aunque no nos vamos a dedicar a la estadística, pero la necesitamos para hacer AMEF. La necesitamos para hacer análisis de la criticidad, de los puntos críticos de control, el análisis de capacidad de proceso, los CPs, CPKs, los análisis de desempeño del proceso, los PPs y los PPKs, Process Performance, ¿sale? Necesitamos esto como una metodología y un conocimiento básico para poder aplicarlo. Acuérdense que aquí es aprendiendo y haciendo. Y en la industria, tanto farmacéutica como de alimentos o alimentaria, es aplicar, aplicar, aplicar. De nada nos sirve saber mucho si no lo aplicamos y solucionamos problemas. Y lo mejor es, para estar dentro de un proceso de mejora continua y en un ambiente de excelencia operacional, tenemos que prevenir potenciales problemas. No se les olvide, ese tendría que ser su objetivo fundamental, la prevención. Pero claro, empezamos con la remediación. ¿Sale? Entonces, vámonos ahora sí a lo que es el FEMEA, que aquí está en inglés, el FEMEA, ¿no? O el AMEF en español, que es el Failure Mode and Effect Analysis, que así lo define ASQ, la asociación, la
la American Society for Quality, la Sociedad Americana de Calidad. Entonces lo vamos a ver aterrizado a lo que a ustedes les interese. Vamos a empezar por desglosar esa definición. ¿Por qué me enfoco en esto? Porque aquí es entender el concepto, así como se los han hecho en su proceso de formación estudiantil como profesionistas. Cuando desarrollen su carrera profesional, ustedes tienen que analizar y tienen que entender el concepto para poder aplicarlo. Si no les queda claro, chicos, se van a hacer una de pelotas que ni para qué les cuento. Entonces, el FMEA, que es el Failure Mode and Effect Analysis, que en español es AMEF, se enfoca más que nada en un análisis, en un pensamiento, en una evaluación crítica de cómo es la falla, el modo de la falla o el modo de falla, que claro va a tener un efecto. ¿Y el efecto cuál va a ser? El problema que se nos presente, ¿sale? Y esta es una metodología, ¿sí?, para evaluar todas las formas posibles en que un producto o un proceso puede fallar. El efecto que nos genera esa falla de ese proceso. Si es exitoso, que normalmente en la mayoría de las veces es fracaso rotundo, un problema, una desviación, una anomalía que nos genera una investigación. Y eso para Lean es un desperdicio. Sí, solo sí, no encuentres la causa raíz, pero no es suficiente que encuentres la causa raíz. Aquí lo está diciendo claramente la MEF. Tenemos que hacer el análisis de ese modo de falla, o sea, de ese origen que generó esa desviación y ver cómo nos pegó en el proceso o en el producto. Por lo tanto, esos consecuentes riesgos de falla, porque precisamente por eso se llama de la MEF, gestión de riesgos, nosotros vamos a ver si esto que tenemos, vamos a pensar que ya nos pasó, vamos a priorizar el plan de remediación de esos riesgos que corrimos y que se nos reflejó en un problema, que se nos reflejó en un efecto, pero el efecto fue de la falla, pero la falla tuvo su origen y ese origen tuvo un modo y ese modo generó ese efecto. Pues hay que analizarlo y eso es el AMEF. ¿Puede fallar o falló? ¿Qué efecto tuvo el fracaso que tuvimos? El riesgo de esa falla, si es que en un momento dado no falló, pero tenemos un riesgo de falla, como lo vimos, por eso empezamos con los desperdicios. Todos esos desperdicios que hacen que el proceso se pare, nos va a generar una falla. No falla, ahora sí que valga la redundancia, no falla. Si tenemos un proceso de elaboración de un producto, una mayonesa, un pan, unos chiles, estas, como se llaman para de chocolate, bueno, las lunetas, todo lo que sea comible, ¿sí? Nosotros tenemos que analizar y evaluar el riesgo que tenemos cuando el proceso se para, porque eso nos va a generar una desviación. Por lo tanto, tenemos que priorizar el plan de remediación si es que ya nos pegó. Por eso no es suficiente que nosotros encontremos la falla, ¿sí? Tenemos que ir a evaluar qué originó esa falla, ¿vale? Y por lo tanto, pues al final vamos a tener un cálculo de un NPR que está documentado, y se los digo con este énfasis porque he estado en conferencias donde dicen que el NPR no es el número de prioridad de riesgo, que son tonterías. No, señores, no son tonterías. Está documentado y aquí está la liga, aquí está la ficha en la Six Sigma Memory Jogger 2 por este autor, Kingiri, donde el RNP es el Risk Priority Number y el NPR es el número de prioridad de riesgo en español. Entonces, sí, efectivamente nos va a dar un número de prioridad de riesgo, pero también ese NPR nos va a dar un riesgo residual. Ya lo veremos viendo, ¿sale? Entonces,
Una vez definido lo que es el AMEF, vámonos a lo que es la gestión de riesgos según la norma internacional ISO 31000, 2018, segunda edición. Y para esto nosotros necesitamos tener bien claros este concepto tan simple y tan sencillo que es la base del índice de 6 sigma. Y es una función de X. Esto es básico, importantísimo. ¿Por qué? Porque Y va a tomar los valores o el comportamiento que X tome. Acuérdense de su formación, de sus asignaturas de matemáticas. X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Y está en función de X. Y X, ¿sí? Las X son las entradas. Las X son las que tenemos que controlar y Y es la salida. Si nosotros a la salida tenemos fallas, algo está pasando en el proceso. Las X son los procesos. Las X son las causas y ya estamos hablando de causas. Y las Y son los efectos, ya estamos hablando de efectos, ya estamos hablando de AMEF. ¿Qué efecto tuvo la causa que originó la desviación en la X? ¿Sale? Y que nos originó un problema. Y ese problema se ve reflejado como Y, como un síntoma. Entonces nos tenemos que enfocar, chicos, a los síntomas, a los problemas, ¿sí? Tenemos que medir esos KPIs de control de proceso y monitorearlos a las salidas. Entonces Y es la salida. 6 sigma se enfoca a las salidas, monitorea las salidas, monitorea los efectos, monitorea los síntomas. Pero para arreglar esos Y tiene que irse a las entradas, a las causas, a lo que originó el problema. ¿Sí? Es como cuando nos da tos. No, pues dale una pastillita, una Halls. Sí, eso es digamos que un paliativo, pero vámonos a la causa que originó esa tos. Entonces tomamos jarabes, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el sector alimenticio, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando comemos un alimento echado a perder? Con alto contenido de Escherichia coli, con alto contenido de microbios. Pues nos va a enfermar. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar qué es lo que originó que se echara a perder o que se descompusiera de ese alimento y encontrar ese modo de falla, y es muy importante encontrarlo para poder poner nosotros dispositivos a prueba de error. Que no me es que me adelante, pero ya iremos para allá. ¿Sale? Entonces, todas estas variables, chicos, son, y es el concepto madre de lo que es Lean Six Sigma. Y miren, lo interesante de todo esto es que todas estas variables van a tener sus X principales, pero cada una va a tener su sub X. O sea, las X a veces es lo que yo veo, es como en un proceso de llenado, cómo se está llenando esa mayonesa, cómo está entrando la aguja y sale, dejando soltar la suspensión, cómo es que se está pegando la etiqueta, en fin. Pero hay de esas X otras que le afectan a esa X y que son sub X. ¿A dónde nos tenemos que enfocar? A esta sub X. Sí, Lean Six Sigma se enfoca a esta sub X. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese análisis de riesgo, esa gestión de riesgo, a las entradas, para que a la salida se alinee. Es como todo mundo decimos, si entra basura, sale basura. No hay más, no hay más. Y esto que yo les estoy diciendo, chicos, se ve reflejado aquí. Vean, ahí está el proceso, ahí están las X que nosotros vemos. Hay otras X que no vemos, que son estas, las X1, X2, X3, XA, B, C, D, esas. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos a conocer los procesos. El proceso es muy importante que ustedes lo conozcan. Si no conocen el proceso, chicos, estamos hablando de que estamos jugando a que voy a solucionar un problema. Por eso es muy importante que para tener productos de calidad a las salidas, debemos enfocarnos en controlar las entradas y conocer los parámetros críticos que afectan estos CTQs del entregable final, conocidos como parámetros críticos que afectan la calidad del producto final. Y también, obviamente, en la documentación. Entonces, enfoquémonos a las entradas, ¿sí? Enfoquémonos a alinearnos con lo que nos piden las ISO 22000, la norma internacional ISO 31000.
los PNOs, las buenas prácticas de documentación, hacia los procesos y hacia el control de las X, de la sub X y de la sub, de la sub, de la sub X, para que entonces nosotros tengamos bajo control esos parámetros críticos que afectan la calidad, tanto del producto terminado como nuestros procesos de documentación. Y entonces nos vamos a las fuentes de variación. Y las fuentes de variación, no sé si vean completa mi lámina. Espero que sí. Yo aquí lo que estoy viendo es que arriba apareció ahí esto, no sé, déjenme ponerlo aquí abajo. Pues espero que ahí no nos delata. Pero ahí tenemos el diagrama de las fuentes de variación que nos dijo Kaoru Ishikawa, donde las variaciones, causas comunes, aquí están las 6 M's, y las causas especiales que solo cambió un factor y que sabemos que qué lo afectó, que fue nada más uno. Pero las que están del lado izquierdo, las variaciones por causas comunes, y por eso se enfocó Kaoru Ishikawa en estas fuentes de variación, son las fuentes que se mantienen en el día a día en nuestros procesos industriales. La gente, los materiales, los métodos, la medición, la maquinaria, el equipo y el medio ambiente. Esos están latentes, ahí están, y el 95% de nuestras desviaciones viene por variación por causas comunes. Solo el 5% son causas especiales, ¿sale? Son muy específicas. Híjole, a ver si paso a la siguiente. Bien, ahí está. Entonces, déjenme digo que Kaoru Ishikawa, si ahorita me escuchara, ahora voy a subirlo. Espero que vean toda la lámina completa. Yo tengo que estar subiendo y bajando lo que yo veo aquí que me aparece. Y aquí está la fuente de esto, ¿verdad? Kaoru Ishikawa generó este modelo para prevenir potenciales problemas, no para solucionarlos. Ese fue el objetivo de Ishikawa para esto. Pero claro, nosotros, como dicen, pobre México, tan cerca tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Ellos lo tomaron para solución de problemas y pues nosotros así lo aprendimos. Pero esto se hace para prevención de problemas. Y esto pues está preparado en la ICHQ9, ¿verdad? Y lo tomamos como base, como parte de nuestro AMEF, ¿sí? Como es parte de nuestro AMEF, ¿sale? Bien, aquí tenemos este diagrama de causa y efecto donde pues tenemos que se asocian múltiples causas en un solo efecto, que es lo que se ve aquí. Espero que vean mi cursor. ¿Sí ven mi cursor, chicos? Aquí está. Estos son las múltiples causas comunes de un solo efecto. Aquí están las causas comunes, aquí están, de un solo efecto para esta falla. ¿Sale? Bien. Construir, identificar y organizar las posibles causas de la misma, ¿verdad? La rama principal de la espina representa el efecto, que sería este es ¿sí? La falla, la rama principal, es la rama principal, representa el efecto, representa el efecto, ¿sí? Y la rama, la rama primaria, la espina, ¿sí? Representa el efecto, y las ramas principales, que son estas, son las causas por las que estas fallas se presentaron. Bueno, y en la rama secundaria corresponde el detalle, que serían estos, de los factores de estas causas, ¿sale? ¿Por qué traemos esto a colación? Porque miren, acá está del lado izquierdo la causa y del lado derecho el efecto. Entonces, ¿qué es lo que define al problema? La causa, ¿sale? Y aquí tenemos las subcausas, que ya lo vimos aquí como las subramas, y las causas principales de cada falla que me da el efecto, ¿sale? Pero acuérdense que les dije que esto, Kaoru Ishikawa lo enfocó a potencial problema. Por eso, cuando nosotros trabajamos en un ambiente de excelencia operacional, nosotros nos enfocamos en la prevención de los problemas, no en las soluciones. Los problemas ya están solucionados, ya no hay problema, pero no es suficiente, no nos podemos quedar ahí. Ese es el punto de la mejora continua. Entonces, en ese del diagrama causa-efecto, pues miren, tenemos causas, tenemos modos de falla que originan las causas de estos problemas, que de estas fallas, ¿verdad? De manera tal que nosotros tenemos que enfocarnos a los modos de falla y no nada más a la lluvia de ideas que se generan de un diagrama de Ishikawa.
por cada variable de calidad. Y entonces tenemos que no cumple con la variable de calidad y tenemos un efecto de esta falla. Pero lo importante no es nada más hacer nuestro lluvia de ideas, sino que tenemos que encontrar el modo que originó la falla. Por eso es el AMEF. Análisis modal del efecto que originó esta falla. ¿Sale? Dicho esto y teniendo esto claro, entonces tenemos que enfocarnos a las causas, a los modos de falla, a las variables de ese proceso para poder nosotros tomar decisiones si en el plan de acción que vamos a ejercer podemos con ese riesgo residual, pues decidir si lo hacemos o no. ¿Sí? Son medidas para prevenir los modos de falla. No se les olvide. Medidas de prevención de modos de falla. Y normalmente estas medidas de prevención, pues son los sistemas POCA-YOCA. ¿Que los vamos a colocar en dónde? En los modos de falla. Vamos a colocar dispositivos a prueba de error para que no nos generen una desviación y una falla potencial. O la desviación que nos generó no nos vuelva a suceder. ¿Sale? Muy bien. Y para esto, pues nos tenemos que enfocar precisamente a los atributos críticos de calidad. Tenemos que conocer cuáles son los atributos críticos de la calidad para ese producto que nosotros estamos elaborando. ¿Sí? ¿Cuáles son esos atributos críticos de esa calidad para esos procesos de granulación, de mezclado, que va a formar parte de mi producto final, ¿verdad? Tenemos también que saber, acuérdense que es enfocarnos a las entradas, esos atributos críticos de calidad de nuestros insumos, de nuestros materiales, de lo que nosotros requerimos para fabricar nuestro alimento. Pero también tenemos que conocer los parámetros críticos del proceso, que se le conoce como CPP, que es Critical Process Parameters. ¿Sí? Estos son los más importantes. Estas son las sub-X de las X. Tenemos que ver cuáles son los parámetros críticos de control de ese proceso. Y al final, bueno, pues eso cómo nos va a dar en un desempeño en el organismo de manera tal que el que lo consuma pues no se vaya también a enfermar. Y que al contrario, sus atributos críticos de calidad, que serían un excelente sabor, como el pan que se vende en las panaderías estas del globo, ¿no? Acuérdense que su diferenciación competitiva es que es fresco, que no está duro, que a la hora que yo puedo ir a las 3 de la tarde, a las 11 de la noche, y el pan va a estar fresco como si hubiera salido del horno. ¿Sale? Entonces, dicho esto, chicos, nuestros CMAs, que habíamos dicho que los CMAs son los atributos críticos de los materiales. El CQA, los atributos críticos de la calidad de intermedia o del producto final, y el CPP, los parámetros críticos del proceso, y aquí los vamos a definir. Entonces, nosotros tenemos que los CMA son parte del producto, y hay unos que no son parte del producto, pero que también intervienen. Los Critical Process Parameters son riesgos al efectuar el mantenimiento, riesgos al efectuar el cambio entre lotes, o riesgo al efectuar ajustes en los equipos, o riesgo al efectuar cualquier cambio en nuestro material, en nuestro insumo, y también riesgos al efectuar controles durante el ciclo de la fabricación del lote. Y esto nos va a pegar ¿en qué? En los atributos críticos de calidad, que al final ambos dos van a afectar a nuestro consumidor final. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque, a ver, cambio de esto, tenemos que analizar el riesgo que nosotros vamos a tomar si no controlamos esas variables que nos pueden pegar en el consumidor final. ¿Sale? Bien. Seguimos, tomamos nuestro modelo, ¿verdad? Y aquí está lo que les comentaba. Vamos a dejarlo aquí, a ver si aquí no nos estorba esto que a mí me está estorbando y que no sé cómo quitarlo. Y que ahorita no lo voy a hacer porque capaz que me saca. Y entonces nos vamos a enfocar a las entradas, nos vamos a enfocar a las variables del proceso, ¿sí? A esas variables que nos afectan la calidad de nuestro producto final,
¿verdad? A través del apoyo de cumplimiento de esa norma internacional, que es la ISO 31000 2018, la ISO 22000, y además aplicar metodologías como las que ven ahí, Lean Six Sigma, DMALC, el DMAIC, el DMAIC es de Six Sigma, el DMALC es de Lean. Todo lo que acabamos de hablar ahorita de los Critical Process Control, los CQAs, las índices de capacidad, el CPK, el PP, el PPK y el índice de estabilidad, que son capacidades de proceso. Pero bueno, nuestra plática no es de eso. Lo único que yo les quiero decir es que tenemos que mantener todo esto en consideración para el análisis de riesgo. Muchas de las veces es por esto, porque tenemos CPKs que no cumplen, CPKs menores a 1.33, y ¿por qué no tenemos esa capacidad de proceso? Porque el proceso no es capaz. Y tenemos PPKs menores a 1.7, ¿por qué el desempeño junto con la capacidad de proceso son tan pobres? Y eso obviamente nos va a afectar en nuestros CTQs. Bien. Esto lo vamos a hacer a través de proyectos tipo A3, donde el AMEF es muy crítico. Y esto que les pongo aquí, chicos, es más que nada porque este es un ambiente en excelencia operacional donde se trabaja y que ustedes lo van a hacer y que se requiere que se trabaje así. En proyectos de mejora continua, esto es mejora continua, ¿sale? Y estos son proyectos tipo A3 Process Chat que vienen del Toyota Production System. Entonces, todo esto, chicos, es lo que le está requiriendo la industria alimentaria de sus egresados de las universidades, de las facultades de química en alimentos. ¿Sale? Que se enfoquen a los procesos y que apliquen todas estas metodologías que nos van a ayudar a que el proceso fluya, que no se detenga, y que apliquen modelos de Agile de tal forma que den una respuesta rápida al cliente. Y acuérdense que ahorita esa es la variable, o eso es lo que nos va a dar esa diferenciación competitiva y que le va a ayudar a la empresa a encontrar lo que buscan, que es el retorno sobre la inversión. Bien, vámonos con lo que sigue. Y bueno, y esto, pues, todo esto es a través de análisis de riesgo hacia lo que es las variables que afectan el proceso y que nos hacen que a las salidas todos que no cumplan. Y ahí está lo que vimos, el CCP, el CQA, ¿verdad? El PPA, el CMA, todo lo que acabamos de ver, todas esas son numerologías, conocimiento de esos puntos críticos de control, de esos atributos de calidad hacia el proceso. Se tienen que enfocar al proceso y tienen que identificar qué es lo que le afecta a la salida, porque al final, ¿cuál es el objetivo? Que se entregue ese producto, ese pan Bimbo, que se entregue en esas, como PepsiCo, que entrega sus sabritas, como Frito-Lay, como todo lo que ustedes ven en la tienda que van, que esté ahí disponible para el consumidor final. Si no está ahí, entonces, chicos, cliente que no cubre sus requerimientos es un cliente que le entregan a la competencia. A la competencia le dicen, ahí va mi ex cliente, ahí va mi ex cliente, ¿sale? Y entonces todos estos parámetros, ¿verdad? Son los que nos tenemos que enfocar hacia esas variables que afectan esos atributos críticos de calidad de nuestro producto, tanto semiterminado como producto terminado. Bien, ahí los tienen, ahí está un proceso de lecho fluido, ¿sí? Que ustedes ya habrán visto, ¿verdad? Aquí tenemos atributos críticos, ¿verdad? De materiales, ¿sí? Tenemos puntos críticos de control, tenemos que afectan al producto, y esto van a afectar a los atributos críticos de calidad. Acá tenemos, pues aquí hay que hacer un análisis de riesgo para ver qué nos está afectando a la salida de este sistema de aspersión, ¿sí? Acá, como ven, están los filtros. Este es un filtro que se llama pulpo, y aquí hay un sistema cerrado donde, bueno, el enfoque no es que sepamos nosotros cómo trabaja, sino que lo consideren, ¿sale? Ahí lo ven. Lo crítico es la aspersión, el ángulo que forma, en fin, hay muchas variables aquí a controlar. Pero yo nomás lo tengo aquí como un ejemplo. Aquí está otro ejemplo. Los recubrimientos que se tienen, ¿sí? Aquí a lo mejor aquí tenemos algunas tabletitas que están recubriendo con chocolate y demás, ¿sí? También hay muchas variables que afectan al producto final, ¿vale? A esto tenemos que nosotros hacer análisis de riesgo. Y bueno, esto que les traigo aquí es básicamente las 4 fases de la gestión de riesgo,
No lo vamos a tocar ahorita, lo voy a mencionar nada más, pero esto es más que nada para que ustedes vean de dónde proviene esto de la MEF. Nosotros tenemos datos al final del proceso productivo, ¿sí? Donde tenemos nosotros, ¿verdad?, que controlar el riesgo, y para controlar ese riesgo tenemos que analizarlo, ¿no? ¿Sí? Para controlarlo tenemos que partir de un análisis, un plan de remediación de ese potencial riesgo, ¿verdad? Evaluamos ese plan y entonces tomamos la decisión si hacemos o aplicamos esos planes de acción propuestos para mitigar el riesgo, ¿sale? Esta es la base, por eso se hace un plan. Esta es la base, chicos, de la MEF. Y bueno, dentro de las 4 fases de la gestión de riesgos, ¿verdad? Tenemos el análisis, la evaluación. Dentro del análisis tenemos la identificación, tanto de la intención, del peligro del riesgo, la estimación, y dentro de la evaluación tenemos estas 3 variables. Si lo aceptamos o no, hay que decidir si hacemos esa evaluación, ¿verdad?, ese assessment de ese riesgo, y que estimemos ese RPN, ¿vale? Bien, entonces dentro de esto del control de riesgo, y que ya lo acabamos de ver, ¿verdad? Pues bueno, pues tenemos esto. El control del riesgo se va a enfocar al análisis de esas opciones, la implementación de esa plan de remediación, la evaluación del riesgo residual, resultado de una MEF, y si aceptamos o no ese riesgo. ¿Por qué se llama control? Porque así lo vamos a mantener bajo control. Yo sé que me puede fallar, pero con el análisis de opciones que yo propuse y de acciones a ejecutar, voy a aceptar o no ese riesgo residual. Por eso lo tengo que evaluar. ¿Con qué información? Pues con la información que me dé el proceso que yo estoy trabajando. ¿Sale? Bien. Con esto en la mente, pues tenemos este cuadro que salió en la ISO, ¿no? Donde por un lado tenemos la comunicación del riesgo y por otro lado herramientas de gestión, de aplicación, y tenemos todo un proceso. Es todo un proceso donde se valora el riesgo, se controla ese riesgo, tenemos ese riesgo que lo vamos a controlar a través de lo que ya hablamos, de la aceptación, y reducir o mitigar ese riesgo para tener un resultado en nuestro producto, en esos CTQs que hablamos, y entonces nosotros, al hacer esa revisión de ese riesgo, comuniquemos y tomemos la decisión o no de tomar el riesgo. Una de ellas, pues, que es inaceptable que nosotros, dentro de un control de ese riesgo, resulte que no lo valoremos y entonces caigamos en desviaciones. ¿Sale? Bien. Y dentro de esto, pues tenemos que trabajar en equipo, como ya lo vimos en las 7 habilidades que se requieren de los estudiantes que salen de las escuelas, ¿verdad? Ahí están, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo, ¿verdad? Las lecciones que se derivan y que no nada más se tiene que quedar con nosotros, sino que se tiene que comunicar. Y entonces, pues aquí tenemos, ¿verdad? Dentro de esa matriz de causa-efecto es que lo podemos complicar como nosotros queramos, como lo que vimos, pero que nosotros lo vamos, de esto que estemos analizando, de este diagrama de Chicago, tenemos que detectar el modo de falla, que es donde se origina la desviación, que origina esa falla que nos da este efecto, ¿sale? No se les olvide, por eso es muy importante detectar ese origen, causa raíz, y cómo es que fue el modo de esa falla que originó, ¿verdad?, todas esta problemática y todas estas fallas. ¿Cuál fue su origen? ¿Sale? Bien. Y entonces nos tenemos que enfocar a una definición de adición de valor, chicos. Y acuérdense, Lean Six Sigma y AMEF, y control de riesgos. ¿Cuál es el propósito? Ahí lo vemos. El propósito en nuestro AMEF es control interno, reducir el riesgo. ¿Cuál es el enfoque? Enfocado en riesgo. Tenemos que estar haciendo AMEF, 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 que dicho sea de paso, nació en la aeronáutica y en la aeroespacial, en los AMEF, ¿sí? ¿Cuál es el alcance? Mitigar el riesgo, ¿sí? El propósito es reducirlo. El enfoque es en el riesgo. ¿Qué vamos a hacer con el riesgo y cómo lo vamos a reducir?
mitigando el riesgo. Ese tiene que ser nuestro alcance. ¿Cómo vamos a evaluar su desempeño? Que nuestra mitigación de riesgo a través del uso de ese Boca-Yog lo mantenga y lo sostenga en el tiempo de manera tal que no me vuelva a originar esa desviación. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que voy a hacer más eficiente mi proceso. Mi proceso no va a parar. Y perdón, me enfoqué en el riesgo porque esa MEF no es una conferencia del Lean Six Sigma, pero bueno, eso se lo regalo. Bien, ya después nos enfocaremos en lo demás, en lo que ustedes quieran. Y de aquí lo saqué, nada más lo que hice fue traducirlo. Bien, entonces, AMEF, ¿verdad? A través del IEC 60812, la evaluación del potencial modo de falla, cómo se va a originar esa falla en los procesos, el probable efecto en las salidas o en el desempeño del producto. Y una vez que ya conozco ese modo o esa forma que originó esa falla, reduzco el riesgo en el modo de falla para eliminarlo, reducirlo o controlarlo. Y entonces el AMEF se basa en el entendimiento del proceso. Chicos, si yo no entiendo el proceso, no puedo hacer AMEF. Olvídense. Y si no entienden ustedes el proceso, entonces agárrense de una persona que sí lo conozca, que sí sepa de él, que lo conozca como libro abierto, que no tenga secretos, y ustedes nada más lideren ese proceso. Hay que liderarlo. Hay que ser líderes. Pero para ser líderes necesitamos conocimiento de esos procesos. Entonces, ¿verdad? Al final, resumimos los riesgos más importantes, de ahí por eso el número de prioridad de riesgo, trabajamos en ellos, vemos los factores que causan estas fallas y sus probables efectos. ¿Y qué factores estamos hablando? Estamos hablando de 3 principales, que es el grado de severidad, ¿verdad? El otro es la probabilidad, o sea, que ocurra, y el otro es la detectabilidad. Multiplicamos los 3 y nos va a dar el NPR. Y a cada uno le damos un valor. Normalmente se le da un valor de 10. O hay otros que he visto que le dan un valor de 100 y al final tenemos un NPR enorme. No, ustedes pueden darle de 1 a 10 y vamos a ir viendo ahorita. Me voy a apurar porque vamos avanzando. Ya me llevé 1 hora y voy en mi lámina 2 de 375. Entonces, me voy a ir más rapidito. ¿Cómo lo desarrollo? Pues claro, acuérdense, ¿me puedo comer el elefante? Sí, me lo puedo comer, pero no de una mordida, a pedacitos. Entonces, tengo que descomponer ese potencial riesgo, ¿sí? Y hacer esos procesos que son complejos en más sencillos, que se puedan gestionar, ¿sí? Manejables, ¿sale? Bien, aquí partimos de esto, acuérdense, esto ya lo revisamos, ¿sí? Y lo que me voy a enfocar ahora, ¿verdad? Es parámetros para evaluación de ese riesgo. Yo se los comenté hace ratito. La severidad, la probabilidad y la detectabilidad. Entonces, cuando hablamos de estos 3 factores, nosotros tenemos que mitigar el riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de que nos ocurra? Tengo que disminuir la probabilidad. Tengo que disminuir el grado de severidad que me ocasione ese modo de falla. Y tengo que hacerlo fácilmente detectable. ¿Sale? Esta es la base del enfoque de riesgo con AMEF. Entonces, cuando nosotros estamos en esta parte, una probabilidad alta y una severidad alta, quiere decir que tenemos un riesgo muy alto y el grado de detectarlo es muy bajo. O sea, este valor va a ser, híjole, si el 10 le vamos a dar un valor de 10 cuando el grado es bajo. ¿Por qué? Porque si a mí me cuesta trabajo detectarlo, pues imagínense el riesgo de que me suceda va a ser alto. ¿Sale? Bien, ¿qué más tenemos aquí? Entonces, probabilidad de 1 a 10, cuando está en 10 es que es alto. Cuando está menor a 10 hasta 1 es que es 5 medio y 1 bajo. En severidad es igual. En severidad lo que tenemos es lo mismo. De 1 a 10 de izquierda a derecha.
Entre mayor sea el número, va a ser alto la probabilidad de que sea muy severo. Y entre menor sea el número, como acá la probabilidad, va a ser bajo. Si lo tenemos en 5, va a ser medio. Entonces, ¿qué fue lo que vimos hace ratito? Que nosotros en el AMEF, al encontrar el modo de falla, tenemos que ver en qué minimizamos o mitigamos el riesgo de tal manera que la probabilidad de que suceda, la severidad de que me pegue, sea bajo. Y cuando esto es bajo, un NPR de 80 baja a 10, pues ese plan de acción es bueno. Pero 10 sigue siendo un residual. Bueno, pues es un residual, es el riesgo que yo voy a correr. Y cuando la detectabilidad la tengo aquí, donde si yo le pongo 10, al contrario, va a ser menor. ¿Qué es esto? Que es fácilmente detectable. ¿Sale? Y yo lo que busco en la detectabilidad es que lo detecte. ¿Sale? Bien. Bueno, chicos, pues aquí es, dado el amplio concepto de riesgo, puede la probabilidad de la severidad ser más estrictamente definida. ¿Por qué? Porque estos son los más cañoncísimos. Probabilidad y severidad. Probabilidad de que ocurra. Por eso en algunos lados no le hablan de probabilidad, le hablan de ocurrencia. Entonces, probabilidad y severidad, ¿qué tan severo es? No, pues cuando pasa una vez, pero con eso que pasó ya valí. Oye, ¿qué hay? Probabilidad puede ocasionar que haya un cortocircuito y el efecto de ese cortocircuito en una fábrica que hace papel a una fábrica que hace vidrio. Imagínense. Claro que el grado de severidad va a ser enorme que haya un cortocircuito en una fábrica de papel que en una de vidrio, ¿verdad? Entonces tenemos que evaluar ese entorno. Por eso hay que definirlo. Frecuencia de éxito dividido entre el número de ensayos y el grado de la creencia. En fin, esto es más que nada cómo podemos nosotros delimitar tanto la probabilidad como la severidad. Y la severidad es aún más difícil de calificar por lo que les acabo de decir, por el resultado, pero es cuantificable. ¿Sale? Bien. Ejemplos. Ahí lo tienen, miren. Es como en el Six Sigma, ¿no? Oye, pues es que la probabilidad de que te suceda es 3.4 3.4 defectos por cada millón de unidades que produzcas, o 3.4 accidentes por cada millón de vuelos que hagas. Ay, la probabilidad es baja, pero a mí no me gustaría estar en esa baja probabilidad, ¿verdad? Es aquí igual. En esta es exactamente lo mismo. ¿Cuál consecuencia es más severa? ¿300 vidas perdidas en un solo y ardiente accidente aéreo? ¿O 300 vidas perdidas en las carreteras de Estados Unidos el fin de semana? ¿O 300 vidas potencialmente perdidas por cáncer dentro de los próximos 20 años? ¿Cuál es la consecuencia más severa? ¿Cuál probabilidad es más probable? ¿O cuál es la que nos ocurra con mayor probabilidad de que nos ocurra? Pues ahí están. Estos son ejemplos, ¿no? El 30% de los días como mañana podríamos tener al menos un rastro de lluvia. El 30% del área tendríamos lluvia mañana. El 30% del tiempo de mañana tendríamos lluvia. Pues, ¿cuál es la probabilidad? Y aquí están. Vean, severidad baja de 1 a 3, media de 4 a 7, alta de 8 a 10. Ocurrencia, lo mismo, ¿verdad? Nada más que aquí sí, aquí, híjole, a veces cuando es baja, pero depende del entorno. Ya les dije de un ejemplo. Y la detección, ¿no? Que yo lo detecte, que sea fácilmente detectable. ¿Sale? Si yo no lo detecto o lo hago fácilmente detectable, tengo un riesgo alto. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Pues tenemos esto, chicos. La probabilidad por la detectabilidad, por la severidad, me va a dar un número de prioridad de riesgo. Y esto va de 1 a 10 en cada uno. ¿Sale? Donde en la detectabilidad 10 es el menor, ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Y en la otra 10 es el mayor riesgo. ¿Sale? Y tenemos la severidad. Entonces, ¿qué es lo que dicen los que saben? Que la probabilidad se refiere al futuro, qué tan probable es que suceda. Déjenme mover esto que aquí me está dando lata. La probabilidad se refiere al futuro y también, ¿por qué no?, al pasado. Probabilidades. La detectabilidad se refiere a hoy. Híjole, ¿qué tan fácil lo puedo detectar hoy, ahorita, right now? ¿Para qué lo detecto fácilmente si mañana, si ya me pasó hoy?
Y la severidad, pues es el futuro. Y si no lo detecto, ¿qué tan severo puede ser? Bien. Bien, chicos. Entonces, déjenme ver. Aquí estoy, que me está dando la tecnología. El número de prioridad de riesgo en estos casos que son de 10 llega hasta 1000. Entonces, 1000 es cuando es muy fácil que me pase, muy alto probable que me pase, poco que lo detecte, no lo voy a detectar tan fácilmente y la severidad va a ser alta. Bien, entonces el número es 1000, acuérdense. Y aquí hay un ejemplo. Déjenme ahora vuelvo a mover esta cosa, lo pongo aquí. Y aquí está, esto, bueno, lo tomé de ASQ, y aquí está. El paso del proceso, el modo de falla potencial en este paso del proceso, el potencial efecto de la falla, yo aquí lo escribo, le voy a dar un número en la severidad de 1 a 10 dependiendo de la causa potencial, le voy a dar también un número de que me ocurre esta causa potencial de esta falla, los controles que tengo actualmente y si estos controles me ayudan a detectarlo, y cuando hago la multiplicación de este por este me va a dar un NPR. Yo recomiendo acciones para este riesgo y aquí vemos que podemos tener más de uno. Yo hago recomendaciones, lo vuelvo al responsable de aplicar esas recomendaciones y la fecha objetivo de aplicarlas y luego ya veo el resultado, pero también veo cómo me va a afectar aquí. Entonces aquí tengo un RPN, acá voy a tener otro. Si mi plan de acción es bueno, este RPN que tenga aquí va a ser mucho menor a este. Y si tengo varios riesgos, entonces aquí voy a tener un valor, otro valor, otro valor, otro valor, otro valor, y a lo mejor este valor es bajo, este valor es alto, este valor es medio, este valor está entre este y este es muy bajo. Entonces, mi número de prioridad de riesgo con el que voy a trabajar va a ser este, que es el mayor. Vamos a pensar que aquí me dio 170, acá me dio 940, aquí me dio 80, aquí me dio 130 y aquí me dio 300. Bueno, pues empiezo con el mayor. ¿Sale? Por eso es que está la propuesta así. Número de prioridad de riesgo, ya lo vimos, y número probable de riesgo, también se le da eso al traducirlo. Pero también podemos decir, este es el riesgo residual, ¿sale? Y este es el que nosotros tenemos que evaluar si con estas acciones vamos a tener esto, ¿vale? Bien. Ya me están apurando porque creo que ya me estoy tardando más. Me voy a apurar, ya nada más me faltan poquitas. Y aquí está una muestra, un ejemplo de la ASQ, de una MEF. Este es un formato, un template que se utiliza, ¿verdad? Para hacer un análisis modal del efecto y falla, que es exactamente lo mismo que yo les expliqué en el anterior, ¿verdad? Pero aquí ya está traducido al español, ¿no? Con algunas cosas más, ¿no? Identificar acciones, estimar el valor del RPN, la función del proceso, el modo de falla, todo lo que les acabo de decir, y aquí tenemos y estos valores. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Y aquí, pues bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Una sanitización no efectiva en un proceso de granulación. Ustedes también hacen granulaciones para hacer sus ONREX, ¿no? O lo que vayan a hacer. Y entonces aquí tenemos nuestro proceso, el formato, la descripción del proceso o propósito del proceso, el modo de falla potencial, en fin, y vemos estos valores. Y acuérdense que esto es lo que tenemos que comparar. Y aquí está. Es exactamente lo mismo, pero ahora ya con los factores que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Mitigar estos que están en amarillo. ¿Con qué? Con las acciones recomendadas. Ver qué tanto bajaron y tener aquí este valor. Y entonces ver cuánto bajaron y si nos arriesgamos o no y ver cuál es el mayor para darle prioridad. ¿Vale? Y aquí está un ejemplo ya hecho. Vean, mezclado de granulación. Descripción del proceso o propósito del proceso. Es el mezclado en una granulación. O sea, el proceso de granulación durante el mezclado. ¿Cuál fue el modo de falla? La sanitización inefectiva de, en este caso, el recipiente. ¿Qué efecto dio? Pues falló la prueba de micro. Encontraron microorganismos incontables. ¿Sale? La severidad, imagínense que yo hubiera ocupado ocupé
este equipo para hacer una granulación, pues va a estar contaminado. Y muchas veces pasa que tomo el riesgo porque los bichos tardan en crecer y para no perder el tiempo, pues tomo el riesgo y tómala. El grado es severo, ¿por qué? Porque sacamos un producto contaminado. Y normalmente esos productos que están contaminados, imagínense de Escherichia coli o de hongos o qué sé yo, pues se desechan. Causas potenciales de la falla, pues el tiempo de aplicación de la solución. Aquí están todas las causas. Aquí se ven todas las causas, chicos. Y entonces en cada una, también igual le damos un valor. Tiempo de aplicación de solución muy breve. Pues la probabilidad de que ocurra es alto. ¿Por qué? Apúrense, chicos, no han terminado y no han aplicado la solución, apúrense. Y pues ahí está. Esto es común, ¿eh? Esto es común. Error volumétrico, en fin, y les damos valores. Controles actuales, miren lo que tenían un cronómetro. Para acá, un matraz volumétrico, para acá una bitácora y para acá una inspección visual. Y para el grado de detección, fíjense aquí, híjole, es muy difícil que se detecte. Difícil detectable, muy difícil. El volumétrico, y acá está. Acciones, entonces aquí me da un número de NPR, aquí está de 80. Acciones recomendadas, bueno, hubo acción para el matraz. Acción recomendada, usar un matraz de volumétrico dedicado. Área, individuo responsable, ingeniería y la fecha. ¿Qué acciones tienen que tomar? Remover otros volúmenes, otros matraces y que sean dedicados, o sea, quitar los que hay. Bueno, en la severidad, pues en la severidad, si hacemos esto, no me va a pasar. Según esto, no va a pasar. La probabilidad de que pase, pues es baja. La detección es baja. Entonces, bajó el NPR a 10. Entonces, de 400 bajó a 10 porque se enfocaron en este. Pues entonces, quiere decir que esta acción recomendada es viable. Y acá tenemos otra. Aquí también de 400 llegó esta de 240. Dicen que se tiene que hacer una inspección visual adicional a la inspección visual. Bueno, yo siempre inspecciones visuales, híjole, para este tipo de cosas no me gustan, pero así está el ejemplo. Y entonces, ¿quién lo va a hacer? Calidad, ¿no? Seguramente esta inspección visual hacía producción, ahora es calidad. Bueno, está bien. Y entonces las acciones es que inspección visual adicional con uso de linterna para inspección, fíjense nada más. Y según esto, pues baja a 80, entonces de 240 bajó a 80. Perfecto, también esta es viable. ¿Con cuál empiezo? Con esta. Con esta, 80. ¿Con cuál empiezo? Esta es de 400 y bajó a 10, pues entonces empiezo con esta que es la que me pega. Aunque aquí bajó el NPR, el número de riesgo bajó de 10, bajó de 80, pero aquí tenemos 400, entonces les digo, hay manera de cómo nos dan esa educación en AMEF, pero yo tengo que evaluar cómo lo interpreto, yo le daría prioridad a esta y luego a esta. De todas maneras, las acciones bajan. Aunque si yo me enfoco al número de prioridad de riesgo, este dice 10 y este dice 80, y entonces enfócate en esta, pero miren, no se les olvide que miren todo lo que bajó. ¿Sale? Bien, chicos, ¿qué más tenemos por acá? Este es otro template, ¿sí? Que también saqué de XQ, pero en este caso ya es utilizando un dispositivo Pocayoc. ¿Y dónde vamos con el dispositivo Pocayoc? En el modo de falla. Aquí describimos el dispositivo Pocayoc. Acuérdense que un dispositivo Pocayoc es un dispositivo a prueba de errores. Allá en mi rancho lo conocen de otra forma, pero aquí no he pedido autorización para decir palabrotas, entonces no lo puedo decir. Pero es a prueba de errores. Entonces, la única diferencia es que aquí, yo aquí especifiqué que en el modo de falla, qué dispositivo Pocayoc voy a colocar aquí para que mi NPR baje a 4. ¿Sale? Y este es el sistema Pocayoc, que lo definió Shigeo Shingo, donde dice que es la calidad 0, y la calidad 0 es 0 defectos. Y se basa en la premisa de que los defectos se dan porque ocurren errores en el proceso. Por lo tanto, la calidad 0 se enfoca en diseñar y utilizar dispositivos que eviten que los errores potenciales se conviertan en defectos. Los más importantes. ¿Sale? Y acuérdense que hablamos de mitigar en
La aplicación de este enfoque se basa en investigar la ingeniería de los productos y los procesos para mitigar el riesgo. O sea, ¿cuál es la ocurrencia, la probabilidad la probabilidad que ocurra, perdón, la severidad y la detectabilidad? Y estos, pues los POCAYO que son estos, ¿verdad? Es que la idea es que salga en el diseño, pero allá no lo están haciendo en el diseño. O sea, ahí la idea es que salga ya desde el diseño. Pero como no está esto y no están ya en los procesos actuales, a ustedes les va a tocar generar estos dispositivos, pero los tienen que colocar en el modo de falla y para eso tienen que hacer una MIF. ¿Sale? Y entonces la finalidad de POCAYO es eliminar los defectos, previniendo o corrigiendo los potenciales errores que se presenten. Por eso es un mecanismo que ayuda a prevenir los errores antes de que sucedan, o los que hace que sean muy obvios para que el trabajador se dé cuenta y los corrija a tiempo. Y tienen que ser dispositivos que sean, que no estén en función del operador. Y hoy por hoy lo que pasa en las industrias, y pocos me van a dejar mentir, es que cuando encontramos y hacemos una investigación, ¿sí? Encontramos que la solución a esa, a esa eliminación de esa desviación, pues resulta, ¿verdad?, que es generar otro formato y que lo llene el operador. Generar un cambio en el procedimiento y que el operador lo haga. Entonces, las medidas para prevenir modos de falla tienen que ser dispositivos, no tienen que estar en función del operador. ¿Dónde vamos a meter estos dispositivos POCAYO? En el modo de falla. En el modo de falla. En el modo de falla. No se les olvide, chicos. ¿Sale? Y bueno, con esto, ya una vez dicho, los sistemas POCAYO que en el modo de falla, por eso toqué POCAYO, que no es punto de la conferencia, pero a eso ese sería el objetivo de una MEF. Muy bien, chicos, pues son las 5 con casi 30, perdón, 1 hora y media. Aquí les doy por terminada mi conferencia. Si tienen dudas, preguntas, este es el momento de hacerlas. Yo con gusto las contestaré. Por lo tanto, le dejaré el micrófono a Sebastián para que, pues si hay dudas, con gusto las tratamos. Adelante, Sebastián. Lo que decía era, te estaba agradeciendo por la excelente presentación. Yo creo, bueno, en lo personal a mí me encantó. Es parte, cumple con el objetivo ya que esta presentación complementa muy bien la información que traemos, de calidad, de estadística, nuestras clases de estadística de calidad. Ahora sí, como nos habías dicho, ¿no? La aplicación justamente de lo que hemos visto en nuestras materias se resume aquí o en una de las partes de la aplicación. Entonces, hay personas que están aquí dentro que vienen de semestres entrando, entonces puede ser que les parezca un poco abrumadora la información. Ahí, el único consejo, pues, sería que no vayan a abarquear su estadística, no vayan a abarquear su calidad, eh, tómenlas en serio, ya que son materias que, como acabamos de ver aquí en esta conferencia, pues es muy importante conocerlas, ¿no? Para que nosotros posteriormente podamos desarrollar la aplicación, como en esto que sería la MEF. Entonces, bueno, de preguntas, no sé si alguien tenga alguna, las puede alzar su mano, participar, prender su micrófono o las puedes ir escribiendo en el chat. Y mientras esto sucede, yo tengo un par de preguntas. La primera pregunta vendría siendo, ¿a qué se refiere con un dispositivo POCAYO? Si nos podía dar algunos ejemplos. Sí, miren, un ejemplo muy, muy común, y yo creo que todo el mundo lo ha visto cuando viajamos y nos tenemos que hospedar en algún hotel. Ustedes habrán visto en los closets de los cuartos de los hoteles, tienen unos, estos, ¿cómo se llaman?, ganchos, que está el gancho y la parte de arriba del gancho tiene una superficie redonda y tiene un aditamento
donde se cuelga ese gancho. Si nosotros quitamos ese gancho y lo queremos usar nosotros, porque además son ganchos de madera muy bonitos, pues así como está diseñado no lo podemos usar. Entonces, ¿para qué no lo llevamos? Y así fue diseñado el sistema. Fue diseñado para que no nos lo llevemos, para evitar que, pues que nos los estemos llevando, porque era muy común que nosotros nos llevábamos la ropa con el gancho que estaba ahí puesto porque lo podíamos colgar en nuestros closets. Con este dispositivo que pusieron, con esa forma redonda en la parte superior, que cuando lo queremos colgar lo tenemos que deslizar a través de una ranura que está en el tubo, ¿verdad? Pues sí lo podemos usar ahí, pero si nos lo llevamos ya se hace inservible. Ese es un dispositivo Poca-Yoke. Se diseñó para evitar la desviación de que se llevaran los ganchos. Ese sería uno. Otro, cuando se trabajan y se hacen celdas de transmisión de sonido, muchas de las veces las celdas se llenaban de polvito fino y cuando pasaba a la otra parte del proceso, que era el de colocar otro aditamento para que el sonido, como parte de la formación de transferencia de sonido a HD, que es a High Definition, luego se llenaba de mucho polvo. Entonces, se daban cuenta ya cuando tenían piezas que ya no se escuchaba bien el sonido. Entonces, esas piezas se tenían que desechar. ¿Qué fue lo que hicieron? Se metieron al proceso y lo que hicieron fue que se dieron cuenta en qué momento se saturaba de polvo ese pedacito de transmisor y le colocaron un aspirador de aire. Al aspirar el aire a la X cantidad de transmisores fabricados, quitaba ese polvo y así se quitaron el problema de que procesos u operaciones unitarias de más adelante, al momento de probarlo, se oyera mal ese dispositivo. Entonces, bueno, o ese producto final. Por lo tanto, se evitaron muchos rechazos. A esos nos referimos como sistemas Poca-Yoke. Y no está en manos del operador, nada más se programan. Y ya el mismo proceso, acuérdense que hablamos de tecnologías, el mismo proceso, cada que pasaba una X cantidad de transistores o de estas placas, soplaba, y eso evitaba que se llenara de polvito al momento de hacer el sellado. Bueno, que con lo que se utiliza para hacer ¿cómo se llama? Para hacer el pegamento con la herrería, pues, o sea, se me fue la palabra. Ese es un dispositivo Poca-Yoke que evite que otro dispositivo Poca-Yoke, el llenado automático de los matraces volumétricos cuando tenemos el aforo. Nosotros lo llenamos manualmente al aforo y entonces vemos dónde queda la parte del bisel de la gota, arriba de la línea o abajo de la línea. Y si lo hacemos nosotros para detectar trazas en un cromatógrafo de una solución que estemos preparando, pues eso nos va a afectar en el momento de hacer la lectura en el cromatógrafo. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Pues ese circulito es un Poca-Yoke, no puedes pasar ese círculo, pero como nosotros somos humanos y cometemos errores a diestra y siniestra, lo que hicieron fue ajustar los inyectores de manera tal que la cantidad que iban a dejar se quedara precisamente al aforo. Y eso lo hicieron automático. Ese es otro dispositivo Poca-Yoke. Otro dispositivo Poca-Yoke que podamos ver, el hecho de que, no, es que un ejemplo que les pueda dar que todo el mundo lo veamos, los carros tienen muchos dispositivos Poca-Yoke. Uno de ellos, te sientas, ahora, antes no, te sientas, prendes el motor y resulta que suena, ¿y ahora qué? Pues no te has puesto ¿cómo se llama? El cinturón de seguridad. A mí me pasa seguido, no te lo has puesto. Entonces, hay otros carros que si no te lo pones, no avanza. Nomás no avanza. ¿Sí? Otro dispositivo Poca-Yoke, si no pones la velocidad en parking, no prende el carro, no da vuelta la llave. O si es electrónico, le aprietas y no acciona.
hasta que lo pones en parking. Entonces sí, prende. Ese es otro dispositivo Pocayoke. Y en este caso, ese dispositivo Pocayoke bajó la severidad en un accidente, la severidad de que quede muerto una persona. Se ha demostrado que con ese dispositivo, cuando tienes un accidente y que estás dentro de ese carro, tienes mayor probabilidad de que vivas, no de que no te afecte, porque depende de la velocidad que vayas, en fin, etc. Otros, también un dispositivo Pocayoke, que es que cuando se rebasas una velocidad X, no sé, 120 kilómetros por hora, se prende una lucecita o empieza Ustedes lo han visto en los camiones. Los camiones no deben andar arriba de 90 kilómetros por hora. Y lo vemos los que vamos dentro del camión. Cuando rebasa, y ahí vemos la lectura, cuando rebasa los 90 hasta nos despierta. Y entonces ya la gente empieza, ¿qué pasó? Y no faltan las mentadas o los recordatorios del 10 de mayo al chofer, ¿verdad? Óyeme, cabrón, ¿no? Y cosas así. No sé si haya contestado tu pregunta, Sebastián. Sí, 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 ya en lo personal ya me quedó muchísimo más claro estos sistemas y ahorita relacionándolo con la severidad, pues ahí se ve la aplicación de estos sistemas, de estos dispositivos. Muchísimas gracias. En el chat tenemos dos comentarios, uno de García Bentancur. Excelente presentación, muy buena información y la transmisión. Muchas gracias. Gracias por tu comentario. Y Félix Acevedo, muchas gracias por la presentación, muy clara y detallada. Una pregunta. En algunas organizaciones omiten el análisis AMEF, la columna de detección. ¿Eso es válido? No, no, definitivamente que no es válido. Definitivamente que no es válido. Y yo creo que lo omiten porque el concepto no está muy claro al momento de dar el valor a la detectabilidad. ¿Sí? A veces, bueno, es lo que yo he visto, es que dicen, bueno, pues desde 1 a 10, de 1 a 10, pues de 10 es peligroso. Entonces si 10 es que lo puedo detectar fácilmente, ¿le doy un valor de 10, que es peligroso, o le doy un valor de 1? Yo creo que ese es el punto. Pero no, esto es muy importante, no se debe de omitir. Imagínense, para tener un proceso controlado en cuestión de riesgo, yo debo de hacer fácilmente detectable el potencial error para que esto no me lleve a una severidad muy fuerte y que no me pase constantemente, ¿sí? Por eso es muy importante que esta columna se llene. Recuerden, yo tengo que hacer que un riesgo lo detecte muy fácilmente. Si me es difícil detectarlo, va a tener un valor enorme porque me es difícil detectarlo y por lo tanto me puede ocurrir con mucha frecuencia y puede ser de consecuencias muy desastrosas. O sea, la severidad puede ser fuertísima. ¿Vale? O sea, resumiendo, no deberían de quitarlo. No es válido. La respuesta es no es válido. Muy bien, muchas gracias. Espero que haya quedado contestada esta pregunta. Otra pregunta vendría siendo, bueno, para algunos que nos gusta como leer artículos, buscar en bibliografía, ¿hay alguna bibliografía que nos pueda recomendar? Sí, sí la hay. Miren, yo les recomendaría que vayan y busquen la Shigeo Shingo. Son unos libritos muy sencillos, son chicos. Para la cuestión esta de los Pocayocos y para la cuestión del AMEF, sí hay, pero la que yo les podría proporcionar está en inglés. Yo les sugiero que también las lean en inglés, chicos, porque miren, aquí pasa algo muy, 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 muy importante. Todo esto salió de Japón. Todo esto es parte del Toyota Production System y todo esto es parte de Kaoru Ishikawa y de Shigeo Shingo y de todas estas personas que hicieron este milagro japonés. Pero pues es traducida al inglés por los gringos. Y luego, pues en ese traslape, pues seguramente que se pierden cosas importantes. Mucho de lo que aquí vemos es de concepto para poder aplicarlo. Y si ese lo sumamos a que lo traducen en español, pues imagínense, ya recibimos una tercera ola. Y yo lo que he notado en los libros en español, y no es que yo sea machista, no, 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 yo no tengo nada de machista, es que he leído libros que tienen los conceptos erróneos en español y además
están al alcance de la gente. Entonces yo les sugiero que los lean, si no en japonés, en inglés. Entonces sí hay bibliografía en inglés, yo les podría después dar una bibliografía, con mucho gusto se la paso a Rogelio y Rogelio que se las haga llegar. Pero sí hay bibliografía, pero la que yo les envié, les repito, es en inglés. Pero pueden empezar con Shigeo Shingo, él tiene una serie de libros que son de fácil lectura, con respecto a la MEF y a los Pokédex. Y lo mejor de estos, de Shigeo Shingo, es que tiene muchos ejemplos. Eso es lo que a mí me encanta, tiene muchísimos ejemplos. Bueno, pues muchas gracias y al parecer ya no hay más preguntas. Entonces ya lo último sería agradecer a Rogelio. Bueno, ahorita va entrando, creo que tuvo un problema de conexión. Lo último sería agradecer a Rogelio por crear esta alianza, esta colaboración entre los tres, SECAM, José Luis y usted, Rogelio. Y